un texto de la Escritura. Se habla muchas veces de este versículo, pero me gustaría que meditaran en este texto. A veces Dios en lo sencillo allí es donde se esconde. Quiero leer el libro de San Lucas, la persona que puede ponernos de pie. El libro de San Lucas, en el capítulo 8, comenzando por el verso 22. Y tomaremos, Dios mediante, si Dios me lo permite, algún contexto. Así dice la palabra de Dios, en San Lucas capítulo 8 y verso 22. Y leemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. El Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad del viento en el lago que se alejaba y peligraba. Y viniendo a él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y dijeron, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas mandan y obedecen? Tomen asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Podemos ver, hermanos, estos hombres. Dios los escogió. Jesús escogió. Porque no es el hombre el que escoge. Es Dios el que los llama. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino es el Dios que tiene misericordia. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios llamando al hombre. Y Dios llamó a estas personas. Como yo creo que cada uno que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Y nosotros no hemos sido rebeldes a su llamamiento. Estamos aquí porque lo amamos y obedecemos. Ahora, cada persona tenemos un deber. Y voy a marcarlo con la Escritura, el deber que cada persona tenemos. Aunque el hermano ha tocado algo, porque los espíritus se unen. Estos hombres fueron llamados. Eran de su niñez. Y de su niñez, ellos no tenían otro medio de la vida, de buscarse en el pan y común que tenían que alimentar su cuerpo, sino eran en la mano. Ellos sabían muy bien ese lago lo que, cuántas veces se iban navegado y a cuántas tempestades se iban enfrentando. Ellos sabían lo que había en ese lago. Ellos desde su niñez se iban criados en la mar, pescando, y sabían realmente los peligros que ese lago traía. Pero Jesús los llamó. Y ellos le siguieron a Jesús. Y cuando se montó en esa barca, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ahora ellos sabían muy bien cómo remar. Ahora quiero decirles, hermano, Jesús no remaba. A Jesús lo llevaban. Y este es nuestro deber, de llevar a Jesús. Quizás Dios a usted no le ha llamado a predicar, pero sí le ha llamado a llevar a Jesús. A llevar a esa casa a Jesús. A llevar a ese vecino a Jesús. A hablarles que, como ha dicho, que Dios quiere otras cosas mejores. Otra cosa mejor que el mundo no puede darles. Porque en el mundo hay aflicción. En el mundo hay tristeza. Pero en Dios hay paz. En Dios hay libertad. En Dios hay gozo. Y una persona sin Dios no es nada. Si tenemos a Dios, tenemos todas las cosas.
Jesucristo. Que lo fortalece. No es el hombre, sino es Dios a través del hombre. No es la mujer, sino es Dios a través de la mujer. Caminamos conforme a la dirección que Él nos está señalando. Estos hombres se metieron en un problema porque ellos actuaron conforme a su conocimiento. Y a Dios no se le sigue por vista conforme a nuestra capacidad. A Dios se le sigue por fe. En cierta ocasión, el profeta Saúl fue a ungir en la casa de Isaí a uno para rey. Y fue, y tanto en la vista al propio profeta lo engañó su propia vista. Porque fue el hijo mayor que tenías ahí. El profeta dijo, sin duda, estoy delante del ungido de Jehová. Pero enseguida Dios le habló. Vosotros miráis su hermosura y su padecer. Vosotros miráis lo que está por fuera. Mas yo miro lo que hay por dentro. La hermosura realmente no está por fuera. La hermosura está dentro. Y lo que está dentro tiene que estar fuera. Como dije hace unos días, hermanos, hay iglesia que se viste de hermosura. Se viste de una forma atractiva para agradar al mundo. Una hermosura artificial. Una hermosura que ellos o ellas quieren aparentar más bellos y más bellas de lo que son. Pero Dios no mira lo físico. Dios mira la hermosura aquí dentro del corazón. Gloria sea el Señor. Como bien dijo, donde esté en tu corazón estará tu tesoro. Estos hombres se engañaron a sí mismos. Ahora, ¿para qué queremos a Jesús? ¿Para qué lo queremos? Si sabemos cómo remar, esto es de nuestra niñez, lo hemos aprendido. ¿Para qué queremos a Jesús? Y si a Jesús no lo llevamos siempre despierto, llega un tiempo que se duerme en nuestras vidas. Y cuando se duerme en nuestras vidas, la tempestad se manda. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé cuántas personas hay que han dejado dormir a Jesús en nuestras vidas. Yo no sé cuántas personas han dejado dormir a Jesús en los hogares. Pero permíteme que le diga una palabra. Cuando tenemos a un Cristo despierto en nuestro hogar y formamos una barrera, no hay diablo que pueda entrar, porque hay una barrera cubierta con la carne de Jesús. ¡Gloria sea el Señor! Pero cuando dejamos que Jesús se duerma, ese cerco se rompe. Y entonces el diablo está arrancando cuando quiera. Y se van tempestades. Pero cuando despertemos a Jesús, hermanos, hay una barrera. Nadie puede cruzar esa barrera. Porque el diablo no se mueve sino con el permiso de Dios. Gloria sea el Señor. Esto ya lo sabemos. Y como ellos sabían de qué forma tenían que navegar, Jesús se durmió. Y cuando se durmió, se levantó ese gran tempestad. Empezaron a hacerse con esa barquita. Ahora, hermanos, la forma de remar. En una iglesia, la forma de remar. Si uno rema de una forma y otro de otra forma, no avanza hacia adelante. Sino empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Por esto la iglesia tiene que estar en un sentir y en un pensar. Todos juntos. Remando hacia adelante y con los ojos puestos en Jesús, sin apartar la mirada de Jesús, porque la palabra de Jesús es pasemos al otro lado. Esta es la palabra y esta era la misión que tenían que hacer, pero no por su capacidad, sino obedeciendo a la palabra de Dios. Y como ellos sabían y dijeron, va, esto nosotros lo sabemos, y empezaron a remar. Pero se levantó la tempestad.
Hay tempestades que se levantan. Cuando dejamos, repito, a Jesús y se duerme en nuestras vidas. En nuestras casas. Se duerme y se van las tempestades. Dejamos las ganas de orar. Discúlpeme que diga esto, se está acabando. Personas oran de rutina. Le dije a mi esposa, hay que orar. Me dice, cuando mejor se ora, cuando más rato está, cuando uno se esfuerza, las palabras te salen solas. Amén. Y es cuando se rompe la rutina, la monotonía. Y cuando empezamos a orar, que empezamos a derramar nuestra alma, hermanos, entonces realmente cuando sentimos el gozo de Dios, cuando Dios empieza a derramar estas bendiciones que la persona necesita. Pero cuando realmente oramos de corazón. Pero cuando oramos de rutina, oramos por nuestro conocimiento, predicamos por nuestro conocimiento y dejamos a Dios a un lado, estamos predicando nosotros. Y ahora lo dejamos. Amén. Y repito, sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer. Y cuando se dio cuenta que Jesús estaba durmiendo y no pudieron hacerse con esa nave, hay problemas que se levantan en nuestras vidas y tenemos que dar cuenta que nosotros nada podemos hacer. Entonces diremos, hemos dejado a Jesús a un lado. Hemos dejado a Jesús a un lado. Pedro negó a Jesús en el huerto de los olivos. Allí empezó a defender a Jesús y le cortó a Marcos, creo que le llamaban, una oreja. Y él huyó porque tuvo miedo. Pero cuando negó a Jesús, porque pegó un mantazo que le metieron, fue él cuando negó a Jesús. Lo negó. Y cuando negó, salió llorando amargamente y fue donde lo dejó. ¿Dónde hemos dejado a Jesús? ¿Dónde le hemos dejado? Volvamos donde le hemos dejado, porque no es el Dios que se lo deja y a mí, es nosotros que dejamos a Dios. Amén. Es el hombre que es aparte de Dios. El mundo le ofrece cosas, tecnología. Antes los cristianos no marchaban en los cines. Los cristianos se los cines no iban. Pero el enemigo, como es tan sabio, por decir así, nos metió en la televisión dentro de nuestras casas. Ya no solamente la televisión, sino la tecnología. Ahora los teléfonos móviles al alcance hasta de los niños. Los niños están cayendo ciegos. De algo que están dándole, dale que te pego a la tecnología. Amén. Si un padre sabio tenía que saber esto no conviene a mi hijo, sino enseña al niño a joven en tu camino y que los caminos los abrirán. Estos jóvenes niños y estaban destruyéndolos para que les sirvan a Dios. Pero el enemigo no se va a estar quieto. De una forma u otra los van a desviar. Pero dentro de su niñez han estado escondidos. La única forma que tienen la victoria, cada uno de nosotros, es por medio de Jesucristo. No es que nosotros podamos vencer, que Cristo venció y las victorias a nosotros las regala. Gloria sea el Señor. Amén. Dejaron que se durmieron y lo despertaron cuando tuvieron el problema. Jesús, ¿por qué? Me pregunto yo, es verdad que estaría cansado de tantos demonios que me han echado porque lo debilitaría. Pero en aquel tener un sueño muy pesado, hermanos, con tantas olas que estaban cayendo. El agua dice que la barca se estaba anegando, el agua estaba dentro. Y no hay agua suficiente en el mundo que pueda un barca por pequeña que sea, que se hunda si el agua no está dentro. Y no hay cristiano o cristiana que habite en todo el pecado del mundo entero. Si el pecado está fuera, no pasa nada, pero si el pecado está dentro, sí, y le va a hundir a ese cristiano. Amén. Es el pecado cuando mora dentro. Está por fuera, no pasa nada. El agua encaba dentro de esa barquita. Y entonces
no por nuestra sabiduría, no porque sepamos nosotros hacer una cosa, sino cada día caminamos por fe, predicamos por fe, cantan por fe. Usted está aquí por fe. Las personas se van a bautizar por fe. Yo predico por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo que no viene por fe, dice la Biblia, es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Es un muro que al ser humano nos separa de Dios. Y por la fe, damos gracia delante de Dios. Porque sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. La fe no es que uno la vea. La fe no es que uno la sienta. La fe no es que se discute. La fe, hermanos, es una cosa que se cree. La fe no se discute, no se ve, no se siente, no se huele, pero la fe se cree. Porque si la fe se muriera, si la fe se viera, si la fe se discutiera, si la fe se razonara, no sería fe. La fe solamente se creía. Y los discípulos tenían que creer. Pasemos al otro lado. Gloria sea el Señor. Pusieron, se levantó. Puso quizás un pie así en popa. Levantaría su mano y reprendió a los vientos la mano. Se hizo bonanza por el tiempo. Y los discípulos se maravillaban. ¿Quién es este? Con los vientos, la mano. Dios dice. Gloria sea el Señor. Este es el Dios que usted tiene, este es el Dios que yo tengo. El mundo no lo puede conocer, pero Dios nos ha dado a conocer. Cuando despertemos a Dios, los problemas se van a ir. Despierten, hermanos, todos los problemas se van a ir. Pero vamos a despertar. ¿Cómo vamos a despertar? Con fe y orando. Con fe y orando. Gloria sea el Señor. Ahora, cuando lo llevaron allí, termino, hermanos. Cuando lo llevaron allí, lo llevaron a la tierra de los ganaderos. Este es el lugar donde Jesús quería ir. A veces Dios nos usa para ir a una casa y predicar allí. Una persona vale más que todo el mundo. Es menester, yo no sé predicar, pero yo estoy remando en esta iglesia. Estoy remando en esta iglesia y voy a llevar a Jesús como baluarte de la verdad. Y voy a criticar a este hombre, voy a criticar a esta mujer. Yo no soy predicador, pero soy cristiano. Y cuento lo que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre de Dios. Lo llevó a una persona allí donde quería ir Jesús. Los discípulos lo llevaron. Jesús lo llevaba. Como la vid no produce fruto, y es el pampano. Pero el pampano tiene que estar en la vid. Porque el pampano por sí mismo nada puede hacer. Nosotros por sí mismos nada podemos hacer. Pero sí queremos llevar a Jesús con nosotros. Gloria sea a Dios. Lo llamaban allí, había un hombre endemoniado, que hacía mucho tiempo que estaba endemoniado. Dice la Biblia que ni siquiera moraba en casa, no vestía ropa. Mucha gente iba atado con grillos y cadenas, pero todo rompía, mucho juraba. Estaban los sepulcros. No juzgue a la persona, sino juzgue por el Espíritu que lo gobierna. No hay una tierra de nadie, hermanos. No hay un lugar, esto no le pertenece a nadie. La persona tiene que tener un espíritu u otro espíritu. ¿Tenemos a Dios o no tenemos a Dios? Esta persona quizás se iba llevado, quizás se ha sido un creyente, se iba apartado, de cada vez se iba alejado más, se iba alejado más, y se iba alejado más, iba entrando demonios. Quizás su esposa, sus padres, iban intentando sujetarlo y no podían con él. Se cogió de mente. Mandó sujetarlo, no podían. Pero vino a su busca Jesús. Hay cosas que nosotros no podemos hacer con nuestro razonamiento. No podemos
venir al culto, pero nunca van a hundir nuestra oración para orar. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Quita a esa gente que iba a dejar orar a Dios. Y Dios vino y te busca. Gloria sea al Señor. ¿Lo pueden ver, hermanos? Amén. La oración es una fuente de poder. Amén. Oremos unos por los otros. Amén. Y cuando oremos, donde el cielo oye. Y Él desciende a librar a esa persona. Sí, Señor. Como el pueblo de Israel estaba en aquella esclavitud. Pero aquel pueblo clamó. Clamó. Y ese clamor llegó al cielo. Y Dios descendió Sí, Señor. a liberarlos. Porque clamó. Es nuestro deber orar. Orar unos por los otros. Y Dios oirá desde el cielo. Amén. Y mandará. Y Él mismo descenderá para liberar a esa persona. Amén. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, clamó diciendo: Jesús, ruego que no me atormentes. Vamos. Amén. Y aquellas personas eran pastores de tocinos. Ahí también pastores de tocinos, hermanos. Y también pastores de ovejas. El pastor de tocinos los dejan los tocinos en el campo y se van a casa. Pero el pastor de ovejas, las ovejas las encierra y las cuida. Amén. Y Él, Jesús, es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces iban intentado de romper esas cadenas? Ya de atar no podían. Iban a atar con grillos, no podían. Pero Jesús, con una sola palabra, cogió, soltó aquellas cadenas que el diablo los tenía. Rompió esas cadenas, soltó esas ataduras y quitó esa opresión. No tenía ropa, hermanos, porque ni siquiera se iba de cuenta que tenía ropa. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas van desnudas por la calle? Que uno tiene que andar así porque da hasta vergüenza. Yo me pregunto, ¿qué espíritu lo está gobernando? Porque si tuviera un sano juicio, no haría lo que está diciendo. Amén. Si tuviera un sano juicio cabal, no haría lo que está diciendo. Se cubrirían. Lo dijo, si no echas de aquí, mándanos en aquella árbol de cerdos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús les dio el permiso que entraran en los cerdos? Estos hombres, también desde su niñez, se han criado con los cerdos, con los tocinos, sabían lo que los tocinos, los cerdos hacían. Ellos lo sabían, cuáles eran sus costumbres, lo que hacían, porque desde su niñez iban siendo pastores de tocinos. Amén. Pero no podían entender era el comportamiento de este hombre. ¿Cómo se movió de mente? Si no era un espíritu que lo estaba operando. Amén. Un espíritu, una legión. Yo no sé cómo podemos quitar los demonios, hermanos, yo no puedo. Pero entraron a mí. Y cuando les dio el permiso que entraron, aquellos cerdos se volvieron locos. Esto es lo que hace cuando entra un espíritu malo en una persona, lo vuelve loco, lo vuelve demente. Y lo único que remedio que hay es llevarlo a Jesús, a esa persona. Preséntale a Jesús. Y el demonio huirá. Bueno, la gente quería más la economía, más que a Dios. Hay veces que la economía no se pide seguir a Jesús, porque cuando ellos dieron un aviso por todos los campos, le rogaron que se marcharan de aquel lugar. Ellos eran más importantes la economía, más que Dios. Aquel cuando llegaron allí, a este hombre lo vieron en un sano juicio cabal y vestido. Y ahí tenía vergüenza, hermanos. Ya se cubrió, ya no tenía, no iba desnudo, iba vestido y en un sano juicio cabal. Y él rogó diciendo que quería estar con él. Pero Jesús dijo, vuelve a los tuyos y a tu casa. Y cuenta cuántas cosas buenas Dios ha hecho contigo. Ese es nuestro deber. Quizás
Nadie no fue llamado para predicar. Pero sí cada uno tenemos un deber. Amén. Amén. Es día a nuestra casa. Amén. Y cuántas cosas buenas Dios ha hecho con nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. Termino con estas palabras. Aquel hombre leproso estaba en el monte. Para él, la oportunidad que le brindó Dios era el único que tenía. Pero a veces, hermanos, la paciencia de Dios se agota. Dios es paciente y está siempre llamando. Pero un día el Dios se agotará su paciencia y girará la espalda. Dice ahí, a buscar a Jehová mientras pueda ser. Amén. 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 Era la última oportunidad que tenía. Estaba condenado a morir en ese monte. Pero cuando oyó a Jesús en las buenas aventuranzas, enseguida dijo, este es el que tiene el remedio para mí. Amén. Amén. Es el único remedio que la persona tenemos. Es postrarnos delante de Dios. Amén. Amén. Él se despojó, se quedó como era. Amén. Y dijo, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Jesús dijo, quiero ser limpio. Del instante se alegra de esa operación. Me pregunto si este hombre se va a quedar allí. ¡Fue a su casa! ¡Mira lo que ha hecho Dios conmigo! Este Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, me ha tocado. Cuando los fariseos lo tenían prohibido ni siquiera tocar a los leprosos, sino a Galilea, Jesús lo tocó. Me alegra de esa operación. Amén. Él me ha limpiado. Gloria sea al Señor. Amén. Él dio las nuevas. En todo marchaba porque Jesús me iba a limpiar. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Padre amado, las palabras que tú has puesto